Hola muchachos y muchachas, vamos a hacer una pequeña practiquita de lo que es la ley del gas ideal. Entonces vamos a empezar explicando un poquito lo que es un gas ideal, ¿verdad? Y qué parámetros rigen esa ley del gas ideal. Ok, entonces un gas ideal, ¿verdad? Es un gas que no existe, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que una serie de gases tienen características muy similares entre sí. Entonces, lo que sucede es que la ley del gas ideal, bajo ciertas condiciones de presión, temperatura y volumen, se explican con respecto a una ecuación, que es la ley del gas ideal, que es esta que podemos ver acá. PV igual a nRT, ¿verdad? Donde P es la presión en atmósferas, V es el volumen en litros, N son los moles del gas, R es la constante del gas ideal y T es la temperatura en Kelvin. Si ustedes pueden ver acá en este gráfico que les he extraído del libro del Brown, podemos hacer una comparación entre los valores que nos da la resolución de esa fórmula para un volumen y los valores reales que serían para diferentes gases. Entonces, por ejemplo, para un mol y temperatura y presión estándar, nosotros tenemos que el volumen nos está dando 22,41 litros. Y vean qué similar da para todo este conjunto de gases. Para el cloro, si no sabían, el cloro también es un gas, vean 22,06 litros. Para dióxido de carbono, para el amoníaco, para el nitrógeno, para el helio y para el hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley del gas ideal describe el comportamiento similar de muchos gases bajo temperaturas y presiones eh, en un rango, ¿verdad?, determinado. Después de cierta temperatura y después de cierta presión, ya la ley del gas ideal no sirve para describir el comportamiento de ese conjunto de gases. Y se utilizan otra serie de leyes que se llama la ley de los gases reales. Pero eso en este momento no lo vamos a ver. Ok, este valor de R, ¿qué es? Bueno, es una constante que relaciona todos estos diferentes parámetros. Entonces, dependiendo de las unidades que nosotros estemos utilizando, el valor de R va a ser diferente. Los más comunes que nosotros vamos a utilizar van a ser estos dos primeros, 0,08206, cuando las unidades, ¿verdad? El resto de las unidades de la fórmula están en litros, atmósfera y mol por Kelvin, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer ese análisis dimensional. Otro valor que es también bastante conocido o bastante utilizado es 8,314. Entonces, 8,314 lo vamos a usar cuando el volumen está en metros cúbicos, la presión en pascales, N está en moles y la temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de las unidades que nosotros estemos utilizando en la fórmula, así va a ser el valor de R que vamos a utilizar, ¿verdad? Y acuérdense que ustedes también pueden hacer cambiar las unidades para utilizar el valor de R que ustedes quisieran. El más común es este primero, 0,08206 o 8,314. Entonces, sin más, vamos a pasar a hacer unos cuantos ejercicios con la ley del gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay una serie de pasos que nosotros vamos a seguir
cuando estemos realizando ejercicios del gas ideal o ejercicios numéricos siempre, ¿de acuerdo? Para trabajar de una forma ordenada y que se nos facilite. Entonces, casi siempre lo primero que vamos a hacer es tabular la información que se nos solicita, tabular la información que conocemos. Entonces vamos a leer este problema. Dice, ¿qué volumen en litros ocuparían 20 moles de dióxido de azufre a 75,3 grados Celsius y con una presión de 3 atmósferas? Ok, entonces vamos a ver qué valores nos están dando. Nos están dando un volumen. No, eso es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando un volumen. ¿Qué nos están dando? Nos están dando N, ¿verdad? Que nos está diciendo que son 20,0 moles de un gas que se llama dióxido de azufre. Nos están dando también la temperatura, que es 75,3 grados Celsius. Y también nos están dando la presión, que nos están diciendo que es 3,0 atmósferas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nosotros vamos a relacionar esos parámetros con la ley del gas ideal, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando el volumen. Y vean que conocemos el resto de los valores. Conocemos la presión, conocemos los moles, R es la constante de los gases ideales, entonces la conocemos, y también conocemos la temperatura. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar para el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos esta P a dividir sobre todo este conjunto. Entonces, el volumen es igual a N, R, T entre la presión. Y de esa forma averiguamos el volumen. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, las unidades deben ser congruentes, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar el valor de R, que es igual a 0,08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Entonces, ya yo sé que la respuesta me va a dar un volumen en litros. La presión está en atmósferas, entonces ahí no tengo problema. Me están diciendo que son 20 moles de dióxido de azufre, entonces vean que tenemos moles, pero aquí la temperatura me la están dando en grados Celsius. Y yo, para meter este valor de temperatura, necesito que esté en grados Kelvin. Entonces vamos a hacer un cambio de unidades de grados Celsius a Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos son 75,3 grados Celsius, perdón, en Kelvin? ...75 más 273,15... esto me va a dar en Kelvin. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a buscar la calculadora. Se me olvidó sacarla. Ok. Vamos a pasarla para acá. Entonces, 75,3 más 273,15, ¿verdad? Para convertirlo en Kelvin, es igual a 348,45 Kelvin. Entonces la temperatura es igual a 348,45
13.75 Kelvin. Y ahora ya tenemos todos los datos, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Sustituir dentro de la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos que son 20.0 moles de dióxido de azufre por R, que es 0,08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Y ustedes no tienen que colocar todas las unidades. En este caso lo estoy haciendo principalmente como son los primeros ejercicios que estamos haciendo. Quiero que vean el análisis dimensional. Es decir, quiero que vean cómo jugamos acá con las unidades. Y esto todo se divide entre la presión, que la presión es igual a 3 atmósferas. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, 20.0 por 0.08206 por 348.75 dividido entre 3.00. Esto me está dando un volumen igual a 190.78, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tenemos que colocar la cantidad correcta de cifras significativas. Vean que nosotros estamos trabajando acá con 3 cifras significativas. Entonces, yo doy la respuesta con 3 cifras significativas. Entonces, como el último dígito acá es un 7, entonces yo redondeo para arriba. Esto sería igual a 191 litros de dióxido de azufre. Entonces, el volumen en litros que ocuparían 20 moles de dióxido de azufre a 75,3 grados Celsius y con una presión de 3 atmósferas es igual a 191 litros. ¿De acuerdo? Y esa es la primera respuesta. Vamos a hacer otro ejercicio. Parece que este es el mismo. Se lo copié igual. Ok. Dice: ¿a qué temperatura en grados Celsius cambió un gas ideal si inicialmente estaba a menos 10 grados Celsius y a 4,62 atmósferas y 35 litros? Si la presión se cambió a 8,75 atmósferas y el volumen se cambió a 15,0 litros. Entonces, me están diciendo que a qué temperatura cambió un gas ideal si inicialmente estaba bajo esas condiciones que están ahí, menos 10 grados Celsius, 4,62 atmósferas y 35 litros, y después pasó a 8,75 atmósferas y el volumen cambió a 15 litros. Pero la cantidad de gas, ¿verdad? Los moles de gas no están cambiando. Entonces, ¿verdad? Como me están diciendo que es un gas ideal, yo voy a usar la ecuación del gas ideal. PV es igual a NRT. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, bueno, averiguar la cantidad de moles que tengo para ver la condición de temperatura en ese segundo estado, ¿verdad? Estamos en un estado 1 de ¿qué? De presión, temperatura y volumen. Y estamos pasando a un estado 2 con una presión y un volumen diferente. ¿De acuerdo? Queremos averiguar la temperatura. Entonces, en el primer estado, nosotros tenemos que
nos están dando que la temperatura en el estado 1, la temperatura es igual a menos 10 grados Celsius. Ya sabemos que la temperatura la trabajamos en Kelvin, ¿verdad? Entonces, menos 10 grados Celsius, ¿qué hacemos para pasarlo en Kelvin? Entonces, menos 10 grados Celsius más 273.15 nos está dando 263.15 Kelvin, ¿verdad? Entonces son 263.15 Kelvin. La presión en el estado 1 es igual a 4,62 atmósferas. Esas unidades están bien. Y el volumen 1 es igual a 35.0 litros. Entonces, ¿qué variable puedo averiguar yo aquí? La cantidad de moles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para despejar esta fórmula para la cantidad de moles? PV, y ¿qué hago? Paso este R y el T a dividir de este lado para que me quede la N solita. Entonces, presión por volumen entre RT me da la cantidad de moles. Vamos a hacer en el estado 1, ¿verdad? Que esta va a ser la misma cantidad de moles en el estado 2. Entonces, 4,62 atmósferas por un volumen de 35.0 litros entre R, que sabemos que es 0,0, ¿verdad? Porque R es la constante gas ideal, 8206, litro por atmósfera entre mol por Kelvin. Y por la temperatura, que son 263.15 Kelvin. Esto me va a dar igual a un valor de N, de N1. Vean que las unidades son congruentes porque atmósferas, voy a cambiar un color. Atmósferas se me va a cancelar con estas atmósferas. Estos litros se me están cancelando con estos litros. Y estos Kelvin se me cancelan con estos Kelvin. Y este mol se me va para arriba y entonces me queda mol a ambos lados. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no podría tener aquí atmósferas y aquí, por ejemplo, milímetros de mercurio. O, por ejemplo, tener metros cúbicos de un lado y tener litros del otro lado, ¿verdad? Las unidades tienen que ser consistentes. Entonces, vamos a hacer esta operación matemática. Ustedes pueden ir siguiendo conmigo estos pasos. Si ustedes tienen su calculadora a mano, pues pueden ir haciendo estos ejercicios ahí conmigo. Eso les recomiendo para que vayan practicando para las diferentes pruebas. Entonces, el resultado de esta operación, vamos a revisar 4,62 atmósferas por 35 litros entre 0,08206 por la temperatura. Me está dando que la cantidad de moles es igual a 7,48. 7,49, ¿verdad? Porque redondeamos a tres cifras significativas. Entonces, 7,49 moles de gas. Esas son la cantidad de moles que había en el estado 1, ¿verdad? Que era bajo estas condiciones. Esta temperatura, esta presión y este volumen. Ahora, estos mismos moles están cambiando a un estado 2, es decir, por alguna razón, este gas está subiendo la presión y
disminuyendo el volumen, porque vean que está pasando de 35 litros a 15 litros. Entonces, ¿qué pasa? Si se disminuye el volumen, tiene que aumentar la presión y también aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, en el estado 2, nosotros ya tenemos otras condiciones, pero siempre se va a cumplir la ley del gas ideal, ¿verdad? Esa es la maravilla, que esta ley del gas ideal se cumple. Entonces nosotros a partir de ese estado 1 podemos averiguar la cantidad de moles. Y ahora sí, una vez que tenemos la cantidad de moles, podemos averiguar lo que nos están preguntando, que es la temperatura bajo estas condiciones, las condiciones del estado 2. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Despejar para la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para despejar para la temperatura? Sería PV entre NR, ¿verdad? ¿Y qué me está diciendo? Que la presión 2 es igual a 8,71 atmósferas. Y el volumen 2, es decir, el volumen nuevo, es igual a 15 litros. Entonces lo vamos a hacer acá. 8,71 atmósferas por 15 litros entre, ya sabemos cuánto es N, ¿verdad? Que N1 es igual a N2. Esto que yo digo 1 y 2, estos son el estado 1 y el estado 2. Entonces la cantidad de moles no está cambiando. Entonces es 7,49 moles. Y por la constante del gas ideal, 0,08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. ¿De acuerdo? Vean que igual que antes, las unidades son consistentes, atmósfera con atmósfera, moles con moles y litros con litros. Entonces me está despejando y queda solo la temperatura, que la temperatura va a ser en Kelvin. Vean que me están preguntando la temperatura en grados Celsius. Entonces, una vez que obtengamos la respuesta en Kelvin, la pasamos a grados Celsius. Ok. Vamos a hacer la operación matemática. 8,71 atmósferas por 15 litros entre 7,49 moles por 0,08206. Eso me va a dar 212,56. Entonces la temperatura en ese estado 2 es igual a 212,57 Kelvin. Ahora, ¿qué hago para pasar de Kelvin a grados Celsius? Le resto 273, ¿verdad? Ok, vamos a bajar aquí un poquito. Entonces, para pasar de Kelvin a grados Celsius, lo que hago es restarle 273. Entonces, 212,57 Kelvin menos 273,15. Esto me da menos 60,58 grados Celsius. Y esta sería la respuesta. A veces no me queda bien aquí. Esa es la temperatura en el estado 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio más. Ok, vamos a echar para atrás. Dice, vamos a ver, dice, en una olla de presión
¿verdad? En una olla de presión como la que se cocinan los frijoles, de 4 litros de volumen, el agua se pone a hervir. Dice, si la temperatura final es de 115 grados Celsius a 3,20 atmósferas, ¿cuántos moles de vapor hay en la olla? Ok, ¿verdad? Entonces vamos a tabular la información. Sabemos que estamos hablando de un gas ideal, ¿verdad? Entonces nos están dando un volumen que es igual a 4,20 litros. La temperatura final, ¿verdad? Me están diciendo que son 115 grados Celsius. Y la presión es igual a 3,20 atmósferas. Vamos a pasar de grados Celsius a Kelvin. Entonces, 115 más 273.15 nos da que es 388,15, ¿verdad? 388.15 Kelvin. Entonces nos están preguntando cuántos moles de vapor hay en la olla, ¿verdad? Vean que para poder utilizar esta fórmula yo tengo que conocer todas las variables menos 1. Entonces tengo la presión, tengo el volumen, tengo los moles y tengo la constante de los gases ideales y tengo la temperatura. Los moles no los tengo, perdón. Los moles son los que quiero averiguar. Entonces, PV entre RT es igual a N, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a hacer la información. 3,20 atmósferas por 4 litros entre 0,08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Muy importante hacer el análisis dimensional, ¿verdad? Colocar las unidades. Y la temperatura en Kelvin, ¿verdad? No se les olvide eso, la temperatura en Kelvin. 0.15 Kelvin. Esto me da igual. Y vamos a hacer el análisis dimensional. Miren que atmósferas se cancela con atmósferas, litros con litros y Kelvin con Kelvin. Y vean que me está quedando moles, ¿verdad? Que es lo que me están preguntando. Entonces, 3.20 por 4 entre 0,08206 por 388.15 me está dando que tenemos 0,401 mol. Tengo tres cifras significativas, entonces, y hago un redondeo, 0,402 moles ¿de qué? De vapor de agua. Y esos serían los moles de vapor que hay dentro de la olla. ¿Qué pasaría si nosotros nos preguntaran por la masa de vapor? Bueno, como sabemos que el vapor es de agua, entonces multiplicamos los moles por la masa molar, ¿verdad? Por los gramos entre mol para que nos quede solamente gramos. Y pues ya ven más o menos cómo es que se hacen los ejercicios del gas ideal. Espero que les haya sido de provecho y nos vemos en una próxima